Vamos entonces ahora a ver el estudio de capacidad de procesos para atributos y vamos a ver el primer caso cuando es el análisis binomial que, como había mencionado, está referido a el concepto de defectuoso. Igualmente ustedes en el PowerPoint tienen ahí algunas láminas que muestran la ruta, eh, pero nosotros vamos a hacer unos ejercicios para que se pueda ver todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ven ahí la ruta para las opciones que nos da el Minitab, cómo es que se deben de ingresar los datos y también el cuadro de resultados. Es preciso indicar que estos análisis son más sencillos, más directos y también son más simples de interpretar. Bien, entonces vamos a hacer esta evaluación y vamos a utilizar igual el Excel de ejemplos que estamos utilizando y el archivo Minitab que estamos también utilizando. Entonces vamos al Excel. Ahí está la hoja que se llama justamente defectuosos y es la información que vamos a copiar en el Minitab, ¿no? Entonces en el Minitab vamos a la zona donde están las hojas eh, y vamos a abrir una nueva hoja. Bueno, a esta tercera no le había cambiado el nombre, vamos a cambiarle el nombre y esto era tema de pesos. Bien, entonces ahora vamos a abrir una nueva hoja, la ordenamos y le vamos a poner el nombre de una vez que es defectuosos, ¿no? O binomial si en todo caso. Bien, entonces vamos a copiar. En este caso tenemos ahí la información, ¿no? Digamos que se revisaron 290 unidades, ya sea de producto, de trámite, de expedientes, de documentos, servicios, lo que ustedes quieran controlar. Y de esos 290 se identificaron que 21 de ellos eran defectuosos, ¿no? El segundo subgrupo fueron 250 y de esos 250 se identificaron 7 defectuosos y así, ¿no? Esta información puede ser semanal, diaria, si es que hay bastante volumen de producción de bienes o servicios, se puede tomar la información de manera diaria, puede ser semanal, quincenal, dependiendo de los volúmenes, ¿no? Eso sí es importante que el tamaño del subgrupo sea lo suficientemente grande para que una unidad no sea pues el 50%. Dice, hoy voy a revisar dos unidades y una de ellas es defectuosa, y va a ser 50%. Solo tengo tres datos posibles. Cero, si las dos están buenas, uno, si uno, 50% si una de ellas está mal, y 100% si las dos están mal, ¿no? O sea, solamente tendría tres valores, ¿no? Entonces ahí se distorsiona la información. Ahora, cuando yo digo lo suficientemente grande, ¿cuánto es lo mínimo que debiera tener el denominador? O sea, la cantidad de unidades que yo deba de revisar o analizar, ¿no? Bueno, se recomienda alrededor de 30, dice que es el mejor número, ¿no? El mejor número para hacer para este tipo de indicadores, ¿no? O sea, revisar 30 unidades y cuántas de esas unidades es defectuosa. Bien, entonces vamos a copiar, copiamos las dos primeras, las dos columnas, no copien el total, ahí en el Excel está sumado, no copien el total, solo copien hasta los datos y esto lo llevamos al Minitab, como ya saben ustedes. Bien, entonces tengo acá el tamaño del subgrupo que ha sido de 290, repite, esos 290, 21 han sido defectuosos, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer la evaluación, ¿no? Digamos que mi indicador es 21 entre 290, ¿no? O sea, eh, hay un porcentaje ahí de defectuosos. Pero bueno, no necesitamos hacer el cálculo, ¿no? Para efectos de hacer la prueba, ya el Minitab se encarga de hacer esas pruebas, ¿no? Eh, pero si desean, ¿no? Lo vamos a hacer de todas maneras, acá ponen fracción
defectuosa o porcentaje si quieren, y podemos hacer la división, ¿no? 21 entre 290 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es sencillo, entramos a cálculos, ahí dice calculadora, y nos sale la calculadora del Minitab, ¿no? Entonces dice, ¿dónde voy a eh, almacenar los resultados del cálculo que vamos a hacer? Entonces ya en la columna C3, ¿no? Que acabamos de crear, ¿no? Marco ahí y digo que los resultados los voy a poner en la columna C3, que la he llamado fracción defectuosa. Y ahora, ¿cuál es el cálculo? Es dividir, ¿no? La columna C2, marco C2, ¿no? Selecciono y usando el teclado de la calculadora busco el enter, ¿no? Entre, perdón. Entre, ¿el qué? El tamaño del subgrupo. Marco ahí C1 y selecciono. Y listo. Le doy OK. Entonces ya hemos hecho el cálculo, ¿no? de cada una de las fracciones, ¿no? Si lo multiplicamos por 100 ya estaría en porcentaje, ¿no? Entonces el 7%, 7.2%, 2.8%, 4% y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos el análisis de capacidad? Acá sí no hay que probar nada, es la lógica nada más que ya hemos visto, que cumple el concepto de binomial, ¿no? O la unidad es o no es defectuosa, entonces directamente vamos, ¿no? Dice estadística, Quality Tools, y acá sí no hay SYSPAC, ¿no? De frente es análisis de capacidad, y entramos ahí en la parte inferior, dice binomial, ¿no? Y le damos binomial. Y entonces ahí tenemos que llenar los datos que nos pide esta ventana del Minitab. Entonces dice defectuosos, ¿no? Defectuosos. Entonces, ¿cuál es la columna de defectuosos? Es la columna C2, ¿no? Productos defectuosos, C2. Entonces lo seleccionamos. Entonces ya le hemos dicho que la columna C2 es de los defectuosos. Ahora dice el tamaño de la muestra o de subgrupo, ¿no? Entonces pues, hay dos opciones. Si el tamaño es constante, digamos, si siempre he tomado 250, podría poner 250, ¿no? Pero en este caso no es así, ¿no? Se dan cuenta que en algunos casos el tamaño es 290, en otros casos 250, 185. Entonces vamos a la siguiente opción. ¿Dónde está el tamaño? Entonces le decimos que el tamaño está en la columna 1, ¿no? Entonces, marco C1 y selecciono. Igual, este es opcional si tengo un P histórico y este es el target, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de defectos objetivo? Claro, el ideal es cero, ¿no? O sea, lo podemos dejar en cero o si quieren le dan algún valor. En este caso yo lo voy a dejar en cero. Entonces vamos a ver las pruebas. ¿Qué pruebas estadísticas nos va a hacer? En el caso de atributos, en lugar de 8 solamente son 4 pruebas para ver todo este tema del si el proceso está bajo control, la aleatoriedad, recuerden. Entonces pongo acá, siempre marco todas, no me complico, que haga todas las pruebas posibles para tener un análisis más exhaustivo, ¿no? Le doy OK en las opciones, pongo el título, acá, veamos, estudio de capacidad binomial o defectuoso, vamos a ponerle, ¿sí? Defectuosos. Y le damos OK. Y básicamente es eso. Y le damos OK. Y bien, y sale este gráfico, ¿no? Entonces lo ordenamos con el icono de gráficos y tenemos ahí el estudio de capacidad de defectuosos. ¿Qué nos muestra este estudio, ¿no? Nos da el gráfico de control. Cuando hablamos de atributos, ya el gráfico de control es uno solo, ¿no? Recuerdan, en variables era dos gráficos, ¿no? Individual y rango móvil, cuando el tamaño de su grupo era 1 y eh, este, media rango, cuando el tamaño de su grupo era un poco mayor, o mayor que 1, ¿no? En atributos, solo un gráfico, ¿no? Y entonces, bueno, miren, en este caso el proceso está bajo control, ¿ve? Todos los puntos son azules, no hay ningún punto rojo.
y no hay ningún punto fuera de los límites, ni por encima ni por debajo, ¿correcto? Entonces nos está diciendo que el proceso está bajo control y que el porcentaje de defectuosos promedio, es el P promedio, es el 3.89%, ¿no? O 0.038, ¿no? Pero hay, en algunos casos se han presentado valores más altos, ¿no? Miren, ¿no? Alrededor del 7%, y en algunos casos también valores bastante pequeños, menos del 1%, ¿no? Apenas en fracción 0.00223, que es más o menos el 0.2%, ¿no? 0.2%. Correcto. ¿Qué nos dice? Que el proceso esté bajo control, que sí voy a poder hablar de capacidad, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Que si uno mantiene las mismas condiciones del proceso, las condiciones actuales del proceso, el proceso en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿no? En futuros cercanos se debiera comportar eh, de manera similar a la actual, ¿no? O sea, el promedio debiera de mantenerse en el tiempo y los límites estarían alrededor, pues, del 7%, tal como se ve en la gráfica, el superior, y el límite inferior de control alrededor del 0.02%, ¿correcto? Ustedes ven que los límites superior e inferior, no son líneas rectas, ¿no? Sino son valores que van cambiando, ¿no? Eso es porque el tamaño de muestra no ha sido constante, ¿no? ¿Recuerdan? Si regresamos a las hojas, perdón, el tamaño de muestra de su grupo no ha sido constante. Entonces, como no es constante, eh, el, los límites no salen líneas rectas, ¿no? En el caso de variables, sí, siempre por, 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 por norma los límites son constantes porque el tamaño de su grupo debe ser siempre el mismo. Solo si el proceso cambia, había que cambiar el tamaño del subgrupo y por lo tanto el cálculo de los límites, ¿no? Pero en el caso de atributos sí hay esa posibilidad de tener tamaño de muestra constantes. Bien, en la parte superior derecha que nos muestra una relación, ¿no? Una relación que hay entre el tamaño de la muestra o de los subgrupos con el porcentaje de defectuosos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que a mayor tamaño de subgrupo podemos ver que estas líneas se van angostando, ¿no? Hay una tendencia a que a mayor tamaño de subgrupo el porcentaje, o la variación del porcentaje de defectuosos se reduzca, ¿no? se, se reduzca. Esta línea roja horizontal es el mismo valor promedio, ¿no? Solo nos está dando alguna información de que hay cierta tendencia a que cuando el tamaño de muestra se incrementa, la variación, ¿no? La variación entre los diferentes porcentajes defectuosos de cada uno de estos subgrupos o muestras, tiende a reducirse. ¿Correcto? En la parte inferior izquierda está un porcentaje de defectuosos acumulado, ¿no? O sea, por cada dato se va, ¿no? Por cada subgrupo que se agrega, se va calculando el porcentaje acumulado, ¿no? El último dato de este diagrama, el último dato es igual al valor promedio, ¿no? O sea, este último dato es exactamente el 0.03893. Entonces voy acumulando. Eh, es importante indicar que este valor promedio, si regresamos a la hoja de datos, el P promedio no es el promedio de los datos de esta columna. No es que yo sume toda esta columna son 20, y divide entre 24. El P promedio es una división. Es la suma de los defectuosos, o sea, todo esto tiene una suma, lo divido entre la suma de todos estos tamaños de subgrupos. Entonces, la división de esas dos sumatorias me dan el P promedio. El P promedio. Entonces, en este tipo de datos, el valor promedio es la división de dos sumatorias, no es la suma de un conjunto de datos dividido entre la cantidad de datos, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, acá tenemos un histograma, ¿no?
de estos porcentajes, ¿no? O fracciones, tengo 24 fracciones y se ha hecho el porcentaje de las fracciones. Bien, y como nosotros hemos dado el target 0, entonces acá está el valor de 0. Y bueno, nos dice pues que aquí en este caso, ¿qué quiero hacer con los efectuosos? Reducirlo, ¿verdad? Reducirlos. Entonces me está diciendo pues que prácticamente todo está hacia la derecha del valor objetivo o target, ¿no? Si yo me hubiera puesto como un target, ¿no? Oye, pero buscar cero pues es casi imposible. En este esfuerzo de mejora no quiero llegar a cero, quiero llegar a 3%, entonces el target hubiera salido, ¿no? De acuerdo al eje X de este gráfico, ¿no? En este 3, ¿no? 3%, y hubiéramos visto que hay ocasiones en el que sí estamos por debajo de ese 3%, ¿no? Y en ocasiones por encima, ¿no? Como hemos elegido el cero, todo sale pues por encima del target. Bien, entonces la capacidad de proceso, ¿cómo se identifica? En este caso, en atributos no hay CP ni CPK. La capacidad del proceso está dada por el mismo valor P promedio, ¿no? Que es, si vamos al cuadro, ¿no? Del resumen de datos estadísticos, el porcentaje de defectuosos es 3.89. Esa es la capacidad. Como el proceso está bajo control, sí puedo afirmar que mi proceso tiene una capacidad de 3.89, ¿no? Una capacidad de 3.89 de efecto, 3% de defectos, ¿no? Su capacidad, mi proceso genera 3.89 porcentaje de defectos. Esto, si las condiciones se mantienen, esa tasa, ese porcentaje también se va a mantener, ¿no? O sea, si yo no hago nada, no hago ni un cambio, sino mantengo el statu quo, ese 3.89 se va a seguir manteniendo en el tiempo. ¿Correcto? Eh, y bueno, ya desde un punto de vista estadístico puedo calcular los intervalos de confianza, ¿no? El CI es intervalo de confianza, ¿no? De este valor 3.89. Entonces, el promedio, esa capacidad de proceso de 3.89, puede oscilar entre 3.4% y 4.43%, ¿no? Es el intervalo de confianza, ¿no? Porque este es un valor muestral y me dice que el valor poblacional con un 95% de confianza puede variar entre 3.4 y 4.43, ¿no? El valor promedio. Bueno, el target es 0%, y bueno, y acá está el mismo valor en porcentaje expresado en partes por millón, ¿no? Se multiplica por 10.000, ¿no? Si yo 3.89 lo multiplico por 10.000 me sale este valor, ¿no? ¿No? Son los mismos datos de arriba, solo que expresado en partes por millón, ¿no? ¿Correcto? Y bien, y bueno, y el Z es el nivel sigma, ¿no? El Z es el nivel sigma, que es válido porque el proceso está bajo control. Si el proceso no estuviera bajo control, toda la interpretación sería incondicional, ¿no? Podría ser esta la capacidad, todo estaría incondicional, pero como el proceso está bajo control, las conclusiones son contundentes, ¿no? Entonces, ese es el nivel de desempeño del proceso. Tengo el valor promedio, que también es la misma la capacidad, y tengo la variación, donde el porcentaje de defectuosos puede ir entre cerca de 0% y alrededor del 7.5%. Eh, como les decía, hay los límites de control no son constantes, ¿no? Esos datos van variando. Entonces la pregunta es, ¿qué dato muestra acá? ¿No? ¿Cuál de todos los datos está mostrando el último dato? ¿No? O sea, el dato que uno ve es el último dato. El último dato, ¿correcto? Bien, entonces, básicamente ese es el estudio de capacidad, como repito, mucho más sencillo que en el tema de variables. Entonces, ¿cuál es el problema de este proceso? Que su tasa de porcentaje de defectuosos es demasiado grande. Tengo que reducirla. Pero como mi proceso está bajo control, es decir, solo hay variaciones comunes, recuerda, es un proceso estable, predecible. La única manera de reducir este porcentaje es que modificando el diseño del proceso. O sea, las acciones de mejora tienen necesariamente que ir a modificar el diseño del proceso. ¿Eso qué significa? Que poner un control adicional, capacitar más a la gente, no van a tener un impacto
importante, ¿no? Porque acciones de ese tipo no tienen relación con el diseño del proceso, ¿no? O sea, tengo que cambiar algo fundamental en el diseño del proceso para que eh, este porcentaje de defectuosos se reduzca.